Ya, bueno. Entonces, vamos a hablar dos palabras de mielopatía cervicales. Vamos a hablar particularmente de la mielopatía cervical espondilótica, que es la más frecuente, ¿cierto? Es la mielopatía progresiva más frecuente en mayores de 55 años. Es la causa más frecuente de tetraparesia y paraparesia no traumática. Y hay una gran incidencia de cambios degenerativos en la mayoría de los estudios de imágenes que en general explican un poquito su fisiopatología, ¿cierto? Aquí vemos una típica hernia cervical, que es lo que ustedes preguntaban. Las hernias cervicales se comportan así. Cuando aquí tenemos el anillo fibroso, ¿no es cierto? El anillo fibroso lo que hace es que contiene este núcleo pulposo. En el caso cuando ya no lo contiene, sale parte de este material, ¿no es cierto? Esa bomba y comprime las raíces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si esto sale al medio, se produce una compresión medular, que es lo que ustedes decían. Y eso sí es una urgencia que es importante, sobre todo si es aguda. Si se da largo tiempo, se producen un poco estos fenómenos mielopáticos, que es lo que vamos a explicar después. En el caso de las hernias cervicales, lo que pasa es que al comprometerse la raíz, se compromete la raíz que va saliendo por ese foramen. Entonces, por eso es que esa es la razón que en este caso, si yo tengo una raíz, una hernia que es C4 C5, voy a comprometer la raíz C5, que es la que va saliendo justo en ese segmento. Aquí tenemos el orificio, ¿no es cierto?, los foramen transversales, que son para arterias vertebrales. A lo largo de los años, ¿cierto?, se van produciendo un montón de cambios degenerativos en el cuello, que son parte de la vida en general, que al igual que en la columna lumbar, tiene una alta incidencia de carga genética. Cuando esto tiene mucha carga genética, canales congénitamente estrechos y canales que tienen una degeneración mucho mayor que otros. Hay patologías que son en relación a las hernias. La patología oriental tiene un montón de esto que se llama la osificación del ligamento longitudinal común posterior, que es este, y generan prácticamente unos huesos acá gigantescos, se ven hasta las raíces, hasta la radiografía, y eso comprime la médula. A su vez se producen estos fenómenos de listesis, en los cuales se van moviendo los cuerpos vertebrales, y ese movimiento constante es lo que va produciendo este golpeteo de la médula y la va produciendo esta degeneración, y a su vez, cuando el estrechamiento asociado a este movimiento normal es lo que produce este fenómeno. Entonces se produce hipertrofia del ligamento amarillo, espondilolistesis, fondo con movimientos anormales, calcificaciones del ligamento longitudinal común posterior, un montón de cosas. Y eso. Aquí vemos un poco, esto es una médula normal a la izquierda, y al lado derecho vemos como los rangos, cuando no tiene ninguna importancia de los sepan, ¿no es cierto?, cuando el diámetro del canal se ve altamente disminuido, y se ve por todas estas razones. Se produce hipertrofia en las facetas, se produce protrusiones de los discos, se produce hipertrofia del ligamento amarillo, calcificación del ligamento longitudinal común posterior, un montón de cosas, y todo eso es una gran conjunto de cosas que va produciendo esta compresión medular y la mielopatía subsecuente. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo, en el fondo, las articulaciones facetales se van volviendo incompetentes. Entonces, a cada minuto que el paciente flexa y extiende, esto se mueve como un tubo, si para atrás, sino que se mueve en forma dispar. Y ese movimiento es lo que hace que en cada movimiento, ¿cierto?, se golpee esta médula, se vaya golpeando, y eso se supone que es la fisiopatología que va produciendo esta degeneración de esta médula. En relación a movimientos de hiperextensión, muchas veces se produce este abombamiento del ligamento amarillo, esto produce compresión, a su vez de los cordones posteriores. Esto no vamos a entrar en gran detalle, pero ustedes lo saben, estos son los caminos que suben, y va a explicar un poco la fisiopatología de los síntomas que van a tener nuestros pacientes. ¿Cuál es la presentación clínica de la mielopatía? Dolor de cuello, principalmente, ¿cierto? Dolor de cuello, dolor en los brazos, 1 o 2 brazos. Una de las cosas más importantes es esto, en el fondo, la falta de la torpeza de los brazos, cuando los pacientes dicen que se les caen las cosas, que les cuesta aprovecharse los botones, que les cuesta agarrar el mouse, cosas de ese estilo.
Las alteraciones esfinterianas son raras, son las partes más tardías de la enfermedad. El signo del Hermite, cuando habla un poquito de este fenómeno de raquistenosis, ¿no es cierto? Cuando tú tienes el signo del Hermite, es que en relación a alguna flexión del cuello, ¿sí? Yo siento un signo que es como un dolor lancinante que va desde la punta de la espalda, fondo de arriba, desde C1 hasta el coxis, y que es un fenómeno eléctrico. Y eso habla un poquitito de que hay falta de espacio, la de raquiestenosis. Se asocia a otras patologías, se asocia a algunas siringomielia, se asocia a algunas otras a tumores, pero en fondo habla principalmente de que hay falta de espacio. Y en el examen lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, son pacientes que tienen principalmente arte hiperreflexia, ¿no es cierto?, donde se pierden los controles inhibitorios de la médula, ¿cierto? Podemos tener pacientes con reflejos plantares extensores, con debilidad de las extremidades, con debilidad de extremidades superiores, de extremidades inferiores, todos signos de primera motoneurona, ¿no es cierto? Espasticidad y trastornos de la marcha, en la cual aumenta la base de sustentación, principalmente porque ya les digo, el fondo que donde se doblan un poquito los ligamentos, el ligamento amarillo, como que se dobla en sí mismo, comprime los cordones posteriores se ven muy afectados, entonces aumenta la sensación de inestabilidad. ¿Cómo se mide esto? Hay varias escalas que para tener una importancia no tiene ninguna, o sea, no tiene ninguna importancia que se la sepan, pero está la escala de Nurric, que principalmente tiene relación con la capacidad de caminar. Que va de 0 a 5, donde 0 es normal y 5 está en silla de ruedas o en la cama, ¿no es cierto? Y hasta la escala del YOA, que va de 0 a 18. Entonces, y que esta es una escala un poquito más, ¿cómo se llama?, más completa, ¿no es cierto? Cuando el que tiene más puntos, el que no tiene ningún tipo de disfunción, y el que tiene menos, el que tiene más disfunción. Para comparar poblaciones, ¿no es cierto? Para comparar poblaciones las mielopatías se las vamos a dividir en leves, moderadas, severas, y eso nos va a permitir objetivar tratamientos y poblaciones. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Esto es re importante, porque aquí estamos hablando de una patología que es la mielopatía cervical traumática, o sea, espondilótica, pero puede ser otra cosa. Si bien es la más frecuente, no es la única causa de la mielopatía del adulto. Entonces, la ELA es el gran diagnóstico diferencial que tenemos de este fondo y que muchas veces se nos pasa un poco colado. La esclerosis lateral, o sea, la esclerosis lateral primaria, la esclerosis múltiple, el hidrocéfalo normotensivo, porque si ustedes lo revisaron, no sé si lo han revisado ya, el hidrocéfalo normotensivo es una patología que se da en los adultos mayores, en la cual se produce un hidrocefálico, que generalmente es normotensiva, y eso da como síntomas alteraciones esfinterianas, alteraciones de la marcha, alteraciones de memoria. Y eso se puede ver un poquitito, se puede confundir con esta mielopatía espondilótica. La degeneración combinada subaguda, que es el déficit de vitamina B12. El déficit de vitamina B12 produce una mielopatía que es bien característica y a su vez también va asociado a algunos trastornos de conciencia cuando son más crónicos. Tumores, artritis reumatoide, fístulas arteriovenosas, siringomielia, hay un montón de cosas que nosotros vamos a ver en las imágenes, un montón de cosas. Pero hay cosas que vamos a tener que descartar nosotros, ¿no es cierto? La artritis reumatoide, el hidrocéfalo, la esclerosis múltiple y la ELA, tenemos que examinar bien a nuestros pacientes y convencernos de lo que tienen. La ELA, como decía, es de los principales diagnósticos diferenciales. A pesar de todo lo que nosotros hagamos, ¿no es cierto?, como un 12% de las mielopatías cervicales que son atribuidas a espondilosis, esta mielopatía cervical espondilótica, finalmente son otra cosa, y van a derivar a otra cosa, y independiente de que tú las operes o no. Ahora, en el caso particular de la ELA, cuando si tú operas una mielopatía espondilótica en un paciente que tiene una ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, igual se va a beneficiar, porque en el fondo el hecho de tú liberarle un poquitito esa médula le va a dar un poco más de fuerza a ese paciente y le va a permitir tolerar mejor su enfermedad de base también. Así que a pesar de que a veces es un error, no está completamente errado ese tratamiento. Así que
¿Cómo estudiamos nuestros pacientes? Rayos, ¿no es cierto? Radiografía, escáner, resonancia, electromiografía, exámenes de laboratorio. Las radiografías dinámicas, fondo de radiografías comunicantes, nos sirven un poco para ver la estabilidad de nuestro cuello, la estabilidad de esto y cómo se comporta. El escáner nos va a permitir ver la calidad ósea, si eventualmente yo tengo que hacer algún tipo de instrumentación sobre esa columna, y nos va a permitir ver con seguridad dónde va la arteria vertebral. La arteria vertebral es súper importante en la planificación quirúrgica de estos pacientes. Las arterias vertebrales a veces tienen un montón de trayectorias anómalas, y esas trayectorias anómalas cuando tú las tienes que saber antes de enfrentarte quirúrgicamente a ese paciente. La resonancia es la que más nos va a servir, nos va a dar los cambios en el T2, fondo, que hablan de cambios mielopáticos, nos va a dar los grados de compresión, nos va a dar las protrusiones de las partes blancas que no se ven. La electromiografía, a diferencia de la columna lumbar, sí aquí lo ocupamos bastante, principalmente para descartar otros diagnósticos, en el sentido de que si tiene efectivamente una esclerosis lateral hemorrágica u otra cosa, la electromiografía nos va a ayudar a determinar qué es lo que tiene ese paciente. Por último, en el laboratorio, ¿no es cierto?, básico, nos vamos a pedir exámenes preparatorios, hemograma, perfil, TP, TTPK, ¿no es cierto?, cosas así. Los pacientes igual deberíamos pedir a todos una TSH y niveles de vitamina B12. Los niveles de vitamina B12 en la población chilena son endémicamente bajos, y es una razón que el paciente, de fondo, tú lo puedes tratar suplementándolo y no operándolo, y va a andar igual de bien. Entonces, en ese sentido, es algo que no se nos puede olvidar. Entonces, ¿cómo sabemos cómo van a andar nuestros pacientes? ¿Cierto? Las selecciones operatorias son súper importantes. Si es que el paciente tenga una electromiografía muy sintomática, nos podría decir que el paciente va a andar mal. Que tenga muchos cambios en el T2, muchos cambios en muchos segmentos, eso se llama el pronóstico, ¿no es cierto? La hipointensidad ante 1 y la hiperintensidad ante 2, es decir, cuando que ya haya signos francos de mielomalacia, cuando que hay pérdida de tejido neural. Y no hay claridad respecto a la severidad de la estenosis y al pronóstico de la misma. Tratamiento. Para plantear un tratamiento, primero tenemos que saber un poquito la historia natural de esto. El primer paper que habla y describe este paper, que fue publicado en el Brain en el año 56, donde se siguió una corte por un tiempo. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? No podemos seguir las cortes dejarlas sin tratamiento, pero en este tiempo, cuando se describió esto, se pudo realizar. En la cual se vio que los pacientes se comportan como de 3 formas distintas. Un 5% se deteriora muy rápido, y en fondo tiene probablemente una evolución rápidamente progresiva, y que probablemente en este tiempo ahí se te mezclaban cosas, pacientes que tenían otro diagnóstico y que probablemente se fueron a pique muy rápido. El 30% va en una caída un poco así libre, pero sutil, tiene un deterioro gradual en su estado funcional, y un 70% se comporta de la manera más característica, cuando que tienen como un deterioro escalonado, cuando el paciente está bien, algo le pasa, se cae, se golpea, algo le pasa, baja un poquito de un escalón, y sigue bien, y después baja, y sigue bien, y después baja, y sigue bien. ¿Qué es lo que pasa? Que los pacientes no se dan cuenta de lo que les está pasando, y en ese sentido, ellos mismos, cuando se demoran mucho en consultar, porque dicen, no, esto es normal, es parte del envejecimiento. Y la verdad que no es normal, no es parte del envejecimiento. El hecho de que les cuesta abrocharse los botones, que se les caigan las cosas, todo eso asunto. ¿Cuál es el tratamiento médico? La verdad que no hay ningún tratamiento médico bueno. En el fondo, analgesia, quine, collar blando. Los collares en general a mí no me gustan mucho porque producen harta atrofia muscular. Y en ese sentido como no es algo que es positivo. La analgesia sí, analgesia de distintos tipos, y kinesioterapia, pero no hay realmente un tratamiento médico que yo le pueda decir al paciente, sabe que lo voy a dejar este tratamiento para cambiar la historia natural de esa enfermedad. La verdad es que no. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento que nos queda, el tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo pacientes que ya están en grados moderados a severos, es decir, pacientes que tienen signos y síntomas, ¿no es cierto?,
que alteran su calidad de vida, alteran su funcionamiento normal, tienen franca atrofia, no pueden caminar bien, se les caen las cosas, no pueden hacer una vida normal, o pacientes que tienen francamente alteraciones esfinterianas, cosas así, esos pacientes se van a beneficiar de la cirugía. Y probablemente los que se van a beneficiar más son los que están en grados moderados, porque en el fondo cuando ya están en grados muy severos, lo que yo puedo, el tejido neural que yo puedo salvar con mi cirugía es muy poco. Por lo tanto, en general, lo que uno le sugiere a los pacientes es que se operen cuando ya están en grados moderados. Si yo tengo un paciente que tiene una mielopatía leve, lo debería seguir en el tiempo, clínicamente, y cuando él ya se comporte de una manera un poco más, cuando sus síntomas empeoran un poquito, yo sí le debería ofrecer un tratamiento quirúrgico. Los pacientes mejoran y mejoran bastante, pero en general lo que uno les explica a fondo y lo que les tiene que ver claro a ustedes también es que la cirugía es para impedir que esto que siga empeorando. Esto es la principal razón de la cirugía. Y que los pacientes mejoren, sí, la gran mayoría va a mejorar un poquitito. Eso es innegable. ¿Cómo se tratan quirúrgicamente estas cosas? Yo los puedo abordar por anterior, por posterior, les puedo hacer una laminectomía, les puedo hacer una cosa que se llama las laminoplastías, o les puedo hacer una laminectomía más fusión. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Yo puedo venir por delante, cuando vengo por acá por el cuello, ¿no es cierto? Saco un cuerpo vertebral entero, ¿no es cierto? Les hago mucho espacio acá, los dejo libres, les pongo un injerto y una placa, y con eso libero esta médula. Me esperan un poco que yo estoy de turno y me están llamando. Espera un poco. No se preocupe. Ahí sí, sorry, Vicente. Ahora sí. Ningún problema, Doc. Se entiende. Eso. Entonces, démosle. Ok.
Entonces, una de las opciones quirúrgicas que nosotros tenemos es venir por anterior, ¿no es cierto? Venir por anterior, sacamos todo un cuerpo vertebral y le hacemos espacio a esto, le ponemos un injerto de una placa y con esto liberamos la columna. Otra opción es venir por posterior y hacer estas cosas que se llaman las laminoplastías. Es decir, yo le saco un pedacito acá a la lámina, le pongo un injerto acá y con eso abro un poquito esto como en una puerta. Y, o si no, hace venir por posterior y abro esto con estas patitas. Por último, está la fijación tradicional, la cual yo saco gran parte de estas láminas, saco todas estas láminas y las fijo por posterior con estos tornillitos. Eso se llama la laminectomía más fusión. En general, todos los tratamientos quirúrgicos debieran ir asociados a algún tipo de fusión, porque como vimos al principio, parte de la fisiopatología de esto no es solamente la compresión, sino que es el movimiento normal de esta médula. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es tratar las dos cosas, tratar la falta de espacio y el movimiento normal. En una persona común y corriente, que no es un bailarín del Circo del Sol, ni baila en el municipal, ninguna cosa así, que tú le fijas un par de segmentos en el cuello no le va a generar absolutamente, le va a generar una pérdida de movimiento casi imperceptible. Porque no estoy fijando en IC1, en IC2. La gran mayoría de las compresiones se producen en la columna subaxial, entre C3 y C6. Entonces, dependiendo un poco de cómo se comporte mi médula, yo voy a planificar mi cirugía. Cuando los pacientes están en lordosis, fundamentalmente uno tiende a ir más por posterior. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar todos estos elementos posteriores y la médula se me va a venir un poquitito así. Cuando las columnas están bien rectas, la verdad que la opción puede ser anterior o posterior. Cuando las columnas están en cifosis, uno tiende a ir más por anterior, porque también si yo saco estos elementos posteriores, igual la columna va a seguir apretada adelante. Todo esto tiene cosas positivas y negativas. Por posterior yo puedo descomprimir más segmentos, por anterior puedo descomprimir menos segmentos, pero en este caso los puedo descomprimir de mejor manera, los que son cuando los pacientes están en cifosis. Y dependiendo del tipo de calcificación que tengan del ligamento longitudinal como posterior o del tipo de compresión que tengan, también yo voy a planificar mi cirugía de mejor manera. Por ejemplo, si yo tengo una compresión muy localizada aquí en C4, C5, yo voy a ir a sacar este disco solamente. Voy a sacar este disco, voy a poner un injerto acá, un quecho, una placa, y con eso me quedo tranquilo. Por el contrario, si tengo una cosa muy extensa como esta, probablemente igual voy a tener que ir por posterior porque son varios segmentos. Entonces, yo no puedo ir a sacar todos esos segmentos para anterior porque es una cirugía muy traumática. Aquí está un poco lo que explicábamos, ¿cierto? Es cuando si el paciente está en cifosis, aunque yo saque todos estos elementos posteriores, la médula igual va a seguir comprimida acá adelante, por lo tanto no va a servir de mucho mi descompresión. Las laminoplastías, fondos tienen cierta utilidad, pero poca en general. En suma, si yo tengo un paciente que tiene una compresión focal y está un poquito en cifosis, ¿no es cierto? Lo mejor es que ir por anterior, yo saco eso, pongo una placa y un cage. Si yo tengo un paciente que tiene una compresión más bien por posterior y está en lordosis, ¿no es cierto? Voy a ir por posterior y le voy a poner varios tornillitos a las masas laterales y voy a descomprimir este segmento. Por último, si yo tengo un paciente que tiene la espalda bien recta, que tiene protrusiones por delante y por detrás, la verdad que va a depender de la decisión del cirujano, de la expertise que tú tengas como cirujano. Y tú tienes que estar preparado para las dos situaciones, para ir por anterior o por posterior. Un caso clínico que operamos hace un tiempo acá, 73 años, hipertensa, hipotiroidismo, parestesia en las extremidades superiores con alteraciones de la marcha desde junio del 2018. Yo la vi en ese minuto, o sea, en junio, y le propusimos cirugía porque tenía una estenosis importante del canal, o sea, mielopatía, una cosa muy fea. Ella pospone su cirugía porque tenía un viaje programado y tiene una caída de nivel en septiembre del 2018 donde empeora sus síntomas previos. Aquí se puso una cosa que no la quise poner en la presentación, pero es una cosa que tienen que tener claro, que es una cosa que se llama la mielopatía cervical traumática o el síndrome medular central. Es una situación en la cual los pacientes que ya tienen raquiestenosis cervical caen o tienen impactos de menor magnitud y como la médula está muy apretadita de fondo y ya no tiene el buffer del líquido cefalorraquídeo, se golpea contra las paredes y produce estas alteraciones, estos empeoramientos súbitos de sus déficits previos y que los pacientes debutan con estas tetraparesias. Esta era
la paciente acá en junio del 2018 y en septiembre del 2018, donde vemos que ella ya en junio tenía este fenómeno mielopático, ¿no es cierto?, entre 1, 2, entre C3 y C4, tiene una compresión terrible por anterior y por posterior, asociado a todos estos fenómenos de espondilolistesis, y en posterior lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que probablemente hay diferencias sutiles de milímetros, pero como esta columna se golpeó con esta caída, empeoraron súbitamente sus síntomas. Por lo tanto, dijimos, tiene que operarse, cuando no hay muchas más soluciones. Este es el conducto, o sea, este es un corte, ¿no es cierto?, sagital, en el cual yo veo esto de lado, veo que este canal está extremadamente estrecho acá, y aquí tiene otra zona estrechísima. Y por anterior aquí vemos que la médula casi ni se ve, ¿no es cierto? Está completamente comprimida con estas cosas blancas que se ven en el T2, son fenómenos mielopáticos de esa médula, y donde prácticamente no veo el SR, porque está comprimido por adelante y por detrás, y el paso está muy disminuido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a operar a este paciente, porque hay que ir a liberar esa médula. Esto tiene complicaciones, porque cuando yo voy a liberar una médula que está comprimida durante mucho tiempo, cuando esto se ha dado lentamente en el tiempo, si no, ese paciente estaría parapléjico, ¿no es cierto? Pero no hay otra mejor manera de hacerlo que hacerlo en un evento quirúrgico en una sola vez. Entonces, en este caso ya se le ofreció una cirugía de descompresión vía posterior, la cual pusimos todos estos tornillos, ¿no es cierto? Las fijamos de C3 a C6, con tornillos y barras, se hizo esta descompresión amplia de todo el canal medular, ¿no es cierto?, donde yo saco todos los huesos, todas las láminas, y lo que más se puede hacer lateral, hasta prácticamente tocar con mi instrumentación, cosa de darle el mayor espacio posible a esta médula. Estos pacientes se operan en PROM, con un cabezal de Mayfield, ¿no es cierto?, donde es un abordaje posterior, se operan con neuromonitoreo, cosa que yo tener control de la descompresión que yo estoy haciendo quirúrgicamente. Es una cirugía bien agradecida. De hecho, eso es lo que estaba haciendo justamente antes de venir a esta clase. Este es el control de resonancia al año postoperatorio, donde vemos que esa médula, ¿se acuerdan de esa médula muy comprimida que teníamos antes, que ni se veía, ¿no es cierto? Era así, donde prácticamente no se ve la médula, no se ve el SR. Ahora, en corte al mismo nivel, vemos que esa médula apareció el SR, se ve libre, se ve flotando libremente en el SR. Y esa es la gracia. La paciente estaba bien, volvió a caminar, volvió a hacer una vida bastante buena. Muchas gracias. Entonces, algunos mensajes para la casa. Esta es una patología que es variada. La decisión debe ser individualizada para cada paciente. Cada paciente debe tener su fondo. No hay una receta de cocina para todos igual. Todos hay que analizarlo y ver qué tipo de cirugía es la mejor, qué tipo de tratamiento es el mejor, si hay que seguirlo, si no hay que seguirlo, un montón de cosas. Hay que descartar adecuadamente los diagnósticos diferenciales que los discutimos, la esclerosis lateral hemotrófica, los déficits de vitamina B12, todas esas cosas. Y una vez que tú ya te convences que hay que operar a los pacientes hay que operarlos luego, porque en fondo le puede pasar cosas como a este paciente que empeoran en fondo por caída o cosas por el estilo, y en lo cual se ven alterados su pronóstico. Muchas gracias. Entonces, Vicente. Ahí sí. Preguntas. Esta vez tenemos menos. Quizá aparezcan más. Claudia pregunta, o dice, no entendí por qué aumenta la base de sustentación. Porque en el fondo, como se ven alterados los cordones posteriores, al verse alterados los conceptos, los cordones posteriores son los que transmiten toda esta información de la propiocepción. Por lo tanto, el paciente tiene menos capacidad de saber en qué parte del espacio está, ¿no es cierto? Entonces, por eso se ve muy alterada la base de sustentación. Perfecto. Bueno, al parecer no hay más preguntas. ¿Está bien? Ningún problema. Ahí. ¿La laminectomía con fusión deja expuesta la médula por posterior? ¿Se pone un injerto o algo así? No, queda expuesta, se ve, de hecho tú ves la médula cuando la médula queda expuesta. Entonces, a veces lo que uno hace es que entre las barras, cuando la médula queda acá al medio, ¿cierto? Las barritas quedan acá con sus tornillos. A veces uno entre las barras pone algunos amarros del mismo vitril con el que cerramos, cosa que los tejidos blandos que te apoyan ahí
quedan apoyaditos ahí y no comprimen la médula. Ahora, la posibilidad de comprimir la médula es súper baja por los tejidos blandos, cuando todo esto queda bien suturado y queda, como ustedes vieron, eso queda libre y no queda nada entre medio, por lo tanto la posibilidad de que esto se comprima por tejidos blandos es bastante baja. Perfecto. ¿Y es posible que se bloquee el paso de LSR debido a la compresión? A ver, en general el LSR, no me preguntéis cómo pasa. A pesar de que uno no ve por dónde pasa. A veces se producen fenómenos de siringomiel, en el fondo, es decir, cuando está tan apretado, el LSR busca una alternativa, se producen estos sirings a través de la médula y la médula se cavita. Ahora, en general lo que más pasa es esto, que cuando como tú no tienes el buffer del LSR, la médula se golpea contra los lados, pero sí cuando se produce una alteración de la circulación del LSR, pero que el LSR igual pasa, aparte que también pasa, tienes que saber qué pasa por el medio, por el canal del epéndice. Claro. Y qué complicaciones quirúrgicas hay, reporte de recurrencia y qué factores de riesgo hay. Entonces, complicaciones quirúrgicas variadas en el fondo, infecciones, sangrado, como en todas situaciones, cuando uno fija la columna y lo que yo les contaba, uno les pide un escáner, es porque los tornillos estos que van a las masas laterales si tú ves la lámina, la espinosa viene a la lámina, que viene a la masa lateral, y por acá debajo de las masas laterales van las arterias vertebrales con las raíces. Entonces, los tornillos van así, hacia afuera y hacia arriba, cosa de eventualmente, o sea, cosa de no alterar ninguna de esas dos cosas anatómicas, pero existe la posibilidad de lesiones vasculares de la vertebral y lesiones neurales que tu tornillo quede tocando alguna de esas raíces. Son cosas bajas, fondo, pero existen. Los pacientes, por la descompresión que se produce, en el fondo, como esto es una médula que ha estado muy comprimida, a veces cuando se descomprimen, entra sangre, cuando la médula igual es isquémica, ¿no? Entra sangre entre el LSR a una médula que está muy comprimida, y eso produce algunos infartos, que son algunos infartos venosos. Y eso puede producir mielopatías agudas en algunos casos. Recurrencia no hay, no, porque en el fondo tú sacas todo esto, entonces la posibilidad de que esta cuestión vuelva es bien baja, sobre todo cuando tú sacas todos los huesos y los fusionas. Cuando tú no los fusionas, sí a veces hay riesgos de recurrencia, porque cuando se sigue moviendo se produce mucha artrosis, muchas de esas cosas. Y los factores de riesgo más importantes son principalmente los pacientes que tienen muy alterada su anatomía. Los pacientes que tienen muy alterada su anatomía son más difíciles para ti como cirujano.